Hola, espero se encuentren bien. Veamos el ejercicio 295, numeral 15. Calcular la media aritmética de 50.36 y 3 cuartos. Reiterando aquí que la media aritmética es el valor equidistante a izquierda y a derecha de los valores numéricos indicados, 50.36 y 3 cuartos. Planteemos la ecuación como el decimal 50.36, que es mayor que la fracción propia 3 cuartos menos x igual a x menos la fracción 3 cuartos. Para despejar el valor de x pasamos los números al lado izquierdo del igual y dejamos la x al lado derecho del igual. Luego despejamos la x y obtenemos una configuración de promedio, la suma de dos valores sobre 2. En este caso vamos a convertir en fracción el decimal 50.36 para sumarlo a 3 cuartos. Entonces, lo que hacemos es quitar la décima 3 y la centésima 6 del 50.36 multiplicando por 100. Y para que no cambie la magnitud, pero sí la forma en la que lo escribimos, dividimos por el mismo número, 100. Se eliminan las dos posiciones decimales, entonces nos queda 5036 dividido 100 y la fracción 3 cuartos. Vamos en este caso a realizar la simplificación de cada fracción sobre 2. Entonces, al numerador 5036 le vamos a calcular la mitad y al denominador de 3 cuartos, 4, lo vamos a multiplicar por 2, lo que nos da la mitad de 5036, 2518 sobre 100. Y 3 sobre 4 por 2 nos da 3 sobre 8. Ahora realizamos la simplificación de la primera fracción calculando mitades. O sea, 1259 sobre 50 más 3 sobre 8. Vamos a descomponer los denominadores en dos factores. 50 en los factores 25 y 2 y 8 de nuevo en los factores 4 y 2. Obtenemos como factor común el 2. Entonces, para poder sumar las fracciones tenemos como mínimo factor común 2. Por los otros factores de los denominadores 25 y 4, lo que nos da 200. Lo que nos obliga a amplificar los numeradores mediante la multiplicación de los factores restantes a los de su denominador original. Nos queda 1259 por 4 y 3 por 25, lo que da 5036 y 75 respectivamente. La suma entre 5036 y 75 es igual a 5111 y esta sobre 200. Vamos a convertir en decimal para tener el equivalente para la representación gráfica. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es primero reducir la fracción dividiendo en 100, haciendo que aparezcan dos cifras decimales en el numerador, o sea, 51.11, y en el denominador nos queda 2. La fracción 51.11 sobre 2 será igual a la mitad de 51.2, que es 25.555. Obtenemos la media aritmética o el término medio diferencial en decimal, 25.555, y su equivalente en fracción, 5111 sobre 200. Ahora verificamos la equidiferencia usando los equivalentes decimales. Entonces, 50.36 menos 25.555 debe ser igual a 25.555 menos 0.75. Al resolver las operaciones indicadas, a izquierda nos da 24.805 y a derecha nos da 24.805. Verificada la equidiferencia, distancia a la cual se encuentra el término medio diferencial, 25.55 de 50.36 y 3 cuartos. Gracias por su tiempo. Chao.